La presión crea diamantes y sin embargo parece que vamos buscando la facilidad y la comodidad y todo cómodo, fácil, etcétera, para progresar, para crecer, para sentirnos bien con nosotros mismos y estamos alejándonos de algo tan increíble como que la presión crea o forma diamantes. Y yo soy una persona que cree firmemente que cada uno de nosotros tiene realmente un diamante en su interior, listo para ser sacado a la luz a relucir. Y esto no lo digo en el sentido cursi, eres un diamante, vales mucho. No, realmente lo pienso, realmente lo creo. Venimos al mundo siendo hojas en blanco, cada cual con sus propios dones o poderes, etcétera, pero luego vamos escribiendo en ese lienzo en blanco y nos vamos alejando de la verdadera naturaleza que tenemos y del verdadero poder que tenemos. Entonces sí, la presión crea diamantes y en el mundo en el que vivimos actualmente vemos exactamente lo contrario. La presión crea personas débiles, lo cual hace que las personas débiles sigan buscando la comodidad y permanentemente estando en esa comodidad lo que hace es sigue generando más personas débiles, más cobardía, más más seguimiento de las masas, porque hay personas con menos criterio propio, hay personas que no piensan, confunden actividad mental con pensar, les dicen que esto está pasando en el mundo y ellos dicen, ah, entonces esto está pasando en el mundo. La presión crea diamantes y nos estamos alejando de realmente vivir una vida que queremos vivir porque nos estamos alejando de la naturaleza de nosotros. Nos estamos alejando en este mundo tan cómodo, en este mundo en el que tenemos todo al momento de la gratificación instantánea. Yo pido algo por Amazon y lo tengo luego, en 2 horas me llega a casa. Tengo hambre y pido algo por alguna aplicación de comida y me llega a los 20 minutos. Estamos entrenados para tenerlo todo al momento. Nunca en la historia de la humanidad ha sucedido esto. La persona media de hoy en día, la persona media de hoy en día vive mejor que un rey de hace yo que sé cuántos años. Tampoco quiero aquí inventarme cuándo, ¿no? Pero realmente la persona media de hoy en día vive mejor que un rey de hace, vete tú a saber. Esto es una realidad, esto es un hecho. Y sin embargo somos más débiles que nunca, nos alejamos de la realidad de las cosas. Acuérdate nuestros antepasados cuando estaban y habitaban este mundo, que no había casas, no había bares, no había discotecas, ¿eh? No había este tipo de cosas, no había el cine, no había nada de esto, nada de esto, nada de esto. O comías o te comían, o morías. Esa era la realidad de las cosas. Entonces, en el mundo en el que vivimos hoy, en el mundo de sentimientos en el que vivimos hoy, en el que todo a todo el mundo le ofende, no digas eso porque es que me ofende, o le ofendes a X, Y, Z. En una realidad, porque al final todo lo que podemos ver y experimentar es maravilloso, no me malinterpretes, es increíble la época en la vida en la cual estamos viviendo actualmente, las oportunidades que hay, la abundancia que existe, es absolutamente impresionante. Sin embargo, tanta abundancia y tanta oportunidad al final, tanta elección que tenemos, que estamos absolutamente perdidos. Estamos bombardeados permanentemente por esa sensación de gratificación instantánea al momento. Queremos sentir la dopamina permanentemente al momento. Tu abuelo tenía, para sentir esa dopamina, tenía que terminarse un libro de 300 páginas y tú puedes meterte ahora a ver Netflix una serie de asesinatos o no sé qué y tienes esa dopamina. U otras páginas web de contenido para adultos, digamos, desesperados, porque no tiene otro, no es para adultos, es para adultos desesperados, y sabréis a lo que me refiero, qué tipo de páginas y tal. Lo que quiero decir con esto es que la presión crea diamantes, y en este mundo tan cómodo y tan increíble en el que estamos viviendo nos hemos alejado, y esto es así, nos hemos alejado de esa realidad, de esa naturaleza nuestra. Nosotros para comer hace millones de años teníamos que cazar, recolectar, etcétera. Nosotros no teníamos un ascensor para poder ir a la planta número 26 de un hotel y alojarte ahí con unas vistas increíbles y luego poder desayunar en la planta 35 y ver otras vistas increíbles. Tú no tenías la habilidad de levantarte, ir a tu máquina de café y darle al cafecito. Tú no tenías la habilidad de levantarte y darte una ducha. Tú no tenías la habilidad de levantarte y decir, ¿qué quiero desayunar hoy? ¿Qué quiero desayunar hoy? Porque hay más depresión hoy en el mundo que lo que ha habido en la historia de la humanidad realmente. La comodidad crea personas débiles. La comodidad crea personas
cobardes. Esto es un hecho. Es que no me estoy inventando nada. Es lo que vemos una y otra vez. Hay una frase que vi hace tiempo que es muy buena y representa al 100% lo que estoy comentando aquí. Y es que los hombres fuertes, las personas fuertes, crean tiempos buenos. Los tiempos buenos, cómodos, crean personas débiles. Las personas débiles crean tiempos malos, tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles crean personas fuertes. Y esto es un ciclo que vemos una y otra y otra y otra vez. Una y otra vez. Y es la realidad de las cosas. Y hoy por hoy podemos ver esa tendencia más débil. Personas débiles crean tiempos difíciles. Qué curiosidad, ¿verdad?, que estamos viviendo estos tiempos, ¿no? Todo es relativo, acuérdate. Y los tiempos difíciles, entre comillas, crean personas fuertes. Personas con criterio propio, que saben pensar, que saben liderar, que saben estar ahí a pesar de la nube de confusión que está paralizando a la mayoría de personas en el mundo. Cualquier persona que haya conseguido algo en la vida, cualquier persona que tú veas y digas, esta persona tiene bastante sustancia, esta persona está curtida, esta persona está trabajada internamente, esa persona no está de esa manera, no ha evolucionado internamente sin haber experimentado ese nivel de presión, ese nivel de dificultad. Entonces pregúntate tú, a lo mejor en tu vida estás buscando permanentemente la comodidad, la facilidad, fíjate, es que es impresionante, pero nos falta tanta perspectiva. Todavía en el mundo hay gente que se muere de hambre, mucha menos de la que se moría hace 100, 200, 300, 400 años, evidentemente. Tienes que tener perspectiva porque, como he comentado, al final, imagínate, tu abuelo necesitaba leerse un libro, terminárselo para sentir esa dopamina, pero tú ahora te metes en YouTube y ves un vídeo de 2 minutos que te estimula y ya sientes esa dopamina. Tu abuelo a lo mejor para sentirse bien tenía que ir ahí a hacer esos negocios y tú para sentirte bien directamente te metes a Netflix y ves la vida de los ricos. Y ves el día en la vida de X persona, etc. Entonces nos falta esa perspectiva. Nuestros abuelos vivieron tiempos más difíciles si los comparamos con los tiempos de ahora. Hace 300 años vivían tiempos más difíciles si los comparamos con ahora. ¿Y por qué ahora hay más gente que tiene depresión? ¿Y por qué ahora hay más gente que está infeliz? ¿Por qué hay más de estas cosas? Aparte de porque somos muchos más habitantes y por probabilidad siempre va a haber más, evidentemente, pero porque no tenemos perspectiva de las cosas. Nos levantamos por la mañana y asumimos que todo nos pertenece. El agua que podemos beber. No tenemos que andar 15 kilómetros para coger el agua. Directamente vamos a la nevera, si tienes esa ventaja, y pones así y cae agua. O hielos. Tengo hambre, voy a llamar a que me traigan una pizza o que me traigan algo de comer. En vez de, tengo hambre, tengo que cazar para sobrevivir. Hemos perdido la perspectiva. Nos hemos vuelto yo, muy centrado en mí, en mi comodidad, en mi facilidad, me siento bien o no me siento bien. Entonces vivimos en este mundo sentimentalista. En este mundo en el que las cosas no se hacen. La información ya no es relevante. O sea, ya no es relevante en el sentido de ya no es valiosa, porque información es lo que hay hoy en día, es la era de la información. Lo que vale realmente es lo que haces con esa información, es luego la aplicas, luego ejecutas, luego accionas. Ve a mucha gente, es que no me siento bien, es que me pasa esto, es que me pasa lo otro. ¿Qué estás haciendo en el día a día? Nada, quejarte, lamentarte. Mismos hábitos de mierda. Define lo que quieres y muévete hacia adelante. Es que no sé lo que quiero. No sabes lo que quieres, no mientas. Lo sabes perfectamente. Lo único es que no te has parado a definirlo. Hay que salir de esta burbuja de la comodidad, porque esta burbuja de la comodidad realmente solo crea personas débiles. Personas débiles que, como hemos comentado antes, producen tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles necesitan o requieren de personas como tú, que me estás escuchando, que sean líderes, que lideren con el ejemplo, que realmente estén ahí para producir mejores tiempos. Pregúntate si estás metido dentro de esta burbuja de la comodidad donde lo quieres todo fácil, todo cómodo, a la mínima que sientes un poco de presión, que es lo que le sucede a la mayoría de personas, un poco de estrés, un poco de incomodidad, un poco de miedos, etc., abandonan y enseguida buscan algo para meterse otra vez en la cueva. Y no nos damos cuenta, pero hacemos esto
Hay una parte de nosotros que quiere no hacerlo y otra parte que nos dice que lo hagamos. Esa parte que nos dice que lo hagamos, que procrastinemos, que nos autosaboteemos, etcétera, es esa parte condicionada, esa parte también incluso biológica. Tienes miedos, tienes dudas, todos. Por eso digo, es muy fácil realmente ser una persona de, como por ahí se dice, de alto valor, porque no tienes competencia de nada. Con que en el día a día te pongas realmente a, por ejemplo, hacer aquello que dices que vas a hacer, aunque no te apetezca, ya estás por delante de la mayoría de la población humana. Humana. La mayoría de la población humana está ahora metida en una burbuja. Date cuenta que nosotros tenemos paradigmas en nuestro interior, pero la sociedad es también una colección de paradigmas comunes que tenemos todos, de cómo debería ser el mundo, cómo deberíamos de ser nosotros, qué está bien, qué está mal, qué es incorrecto, qué es correcto, ¿de acuerdo? Tenemos todas estas ideas, estos dogmas, estas... que al final, por eso digo, las personas confunden el pensar, la actividad mental con pensar. Me dicen que esto es así y yo me creo, es que esto es así. Es que esto es así, es que esto debe ser así. Una vez vi un comentario que me ponía un hombre, no puedo con la hipermasculinidad, entre paréntesis, machismo de esta persona, cada vez que eleva la voz para dar un mensaje. ¿Y por qué es eso machista? Confunden actividad mental con pensar. Porque si pensases no dirías que esto es machista. Eso es una persona que es imbécil. Es que no tiene otra. No tiene otra. Entonces, los tiempos fáciles crean y producen personas débiles. Personas débiles que se van cohibiendo debajo de esta cortina de pequeñez y de insignificancia y de no confiar en ellos mismos. Y luego llega un punto de no retorno en el que la mayoría de personas al final, como tenían sueños y aspiraciones y luego pues no pudieron ir a por ellas, no quisieron más bien, pues entonces mejor vamos a coger a las demás personas y vamos a tirarlas hacia abajo. En vez de que sueñen y que vayan hacia adelante y vean la vida tal y como es, que es la vida es relativa. Tú puedes seguir a la mayoría de personas las corrientes de todo el mundo, y lo vemos hasta en el mundo del emprendimiento, que es principalmente las personas con las que yo trabajo, principalmente son emprendedores. Vemos que un emprendedor dice que eso está mal hacerlo, y todos piensan, no, entonces eso está mal hacerlo. No, ten criterio propio. Pero para no irnos del tema, que es algo que al final solemos hacer en los vídeos para comentar otros ángulos y otros puntos de vista, si tú te sientes presionado, sientes estrés, sientes dificultad cuando sales de tu zona de confort, porque si quieres vivir una vida que merezca la pena vas a sentirte incómodo muchas veces. Ya lo veremos ahora, pero no hay tal cosa como el mundo de Yuppie. Cuando tú lo que haces, lo que solemos hacer la mayoría de personas, si no somos conscientes de eso, es sentir esa incomodidad y tratar de escaparla, tratar de suprimirla a través de sustancias, cosas externas, otras acciones, etcétera, con tal de no enfrentarnos a aquello que tenemos que enfrentarnos, a aquello que nos va a hacer más fuertes. Y es que ante las situaciones adversas tenemos la decisión de realmente, ¿me quiero hacer más fuerte? ¿O me quiero hacer más débil? Me hacen bullying de pequeño, me voy a hacer más fuerte, me voy a hacer más débil. Mis padres se divorciaron, me voy a hacer más fuerte, me voy a hacer más débil. Todo es relativo y tú eliges al final qué cultivas en tu interior. ¿Me hago más fuerte ante esta adversidad o me hago más débil? ¿Cedo ante los miedos y las resistencias y la incomodidad y la incertidumbre y la presión? ¿Cedo, me dejo llevar, trato de suprimirla con cosas externas y distracciones? ¿O me enfrento a eso y lo hago igualmente, lo que tengo que hacer? Tú decides. Pero tienes que entender una cosa, y es que al final cuando tú estás todo el rato suprimiendo, estás escapando esas sensaciones incómodas, esas emociones que sientes, esa presión, cuando sales de tu zona de confort, cuando vas hacia adelante, te enfrentas a tus miedos, si tú te estás cohibiendo ante eso, te estás haciendo más pequeño por dentro, tu autoestima y confianza van a disminuir muchísimo y al final evidentemente acabarás con depresión, etcétera, y adicto a antidepresivos, dependiendo de antidepresivos, como suelo decir. Evidentemente no hace falta acabar así. Esto es importante, y si has acabado así, tienes que saber que es posible darle la vuelta a la situación. Tú eres el capitán de tu mente. Es lo único que podemos controlar, y sin embargo actuamos como que es lo único que no podemos controlar. Es increíble esto, pero la mente es lo único que podemos controlar. No podemos controlar lo que haga tu pareja, no podemos controlar lo que decida el presidente de tu país,
Pero podemos controlar nuestra mente y sin embargo es lo que parece que la gente no quiere controlar. Oh, no, no, esto es externo a mí, yo no soy el responsable, yo no soy, no, esto debe ser otra cosa. No, somos nosotros los verdaderos responsables y puedes condicionar tu mente, entrenarte a realmente a ser quien quieres ser. Y lo único que tienes que hacer es querer hacerlo, realmente. No hace falta una técnica, un truco ni nada. Simplemente la intención de hacerlo, la intención de ser de otra manera, la intención de no achantarte o acobardarte, la intención de ser más, de crecer a pesar de la incomodidad o de la presión que puedas experimentar. Porque la vida no son todo unicornios, y esto lo comento una y otra vez. La vida, hay adversidades en la vida. Hay momentos más complicados y no queremos que sea de otra manera. No queremos que sea de otra manera. Por eso buscamos lo cómodo, lo fácil, para no sentirnos presionados, para no sentirnos estresados, para no sentirnos incómodos al final del día. Y realmente estos son principios, son verdades que tienes que entender. Entender, no decir, ah, sí, pero bueno, es que luego reacciono igualmente ante esto. No, tienes que entender que en la vida no todo son cositas de colores, y de rositas, y de ponis, y de amapolas. Como digo siempre, porque si tú te crees que la vida es así o debería de ser así todo el rato, vas a ser infeliz. ¡Oh, ahora no me siento bien! ¿Qué pasa? Tengo depresión, entonces. No. No, todos experimentamos todas las emociones. De ahí a identificarte con esas emociones es tu decisión. De ahí a tratar de resistirlas porque dices, yo siento esto, quita, no quiero, es tu decisión. Yo también puedo sentir eso, pero puedo decir, bueno, yo no soy esa emoción, yo no me identifico. Yo siento presión, pero a pesar de la presión, yo siento estrés, pero a pesar del estrés, yo siento miedos, pero a pesar de los miedos, yo no digo que soy miedoso, yo no digo que soy una persona que vive estresada, yo no digo que soy una persona dudosa. Todos dudamos, todos tenemos miedos, todos tenemos estrés, todos tenemos presión, etcétera, pero yo no asumo que yo soy eso. Siempre va a haber dificultades en la vida y esto me lleva al siguiente punto. Ante las dificultades, ante la adversidad, ¿qué estás haciendo? La mayoría de personas, punto número uno, no quieren ni enfrentarse a esas adversidades porque tienen miedo. Miedo. Y en este mundo online las personas te comentan, te dicen de todo por internet, pero a la cara no. Nos hemos olvidado de que antes tú le decías algo a la cara a alguien y te podía matar esa persona, pero ahora lo dices detrás de una máscara y nadie te puede matar. Tú tienes la elección, literalmente tienes la elección de a cada instante que atravieses un momento de adversidad o de mayor dificultad o de presión, de decidir pararte ante ese momento, ante esa situación y decir, voy a decidir hacerme más fuerte, voy a decidir tomar esta acción igualmente, aunque me sienta con miedo, voy a decidir ir al gimnasio aunque no me apetezca, voy a hacerme más fuerte, o por el contrario voy a elegir, porque la vida son decisiones, son elecciones, y a cada rato estamos ejerciendo ese poder, ese libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, esa libertad de decisión y de elección. Entonces, o eliges hacerte más fuerte, o eliges hacerte más débil, cediendo ante esas emociones, ocultándolas, buscando la comodidad. Tengo que hacer esto para crecer mi negocio, pero luego a la hora de la verdad procrastino. Porque no me quiero sentir incómodo, porque no quiero sentir esos miedos o esas dudas o esas posibles amenazas que anticipo mentalmente que podrían suceder, que luego nunca suceden. La mayoría de personas escogen el camino de la debilidad ante la presión, ante la dificultad, ante la adversidad. Piensa en tus abuelos, vivieron una vida más difícil comparadas con las vidas que hay hoy en día, con las oportunidades que hay hoy en día. Y los abuelos de tus abuelos lo mismo, y los abuelos de los abuelos de tus abuelos lo mismo, y podemos seguir así. Entonces, ten perspectiva y date cuenta de que vivimos en un mundo absolutamente maravilloso, y no te digo que no te aproveches de tanta abundancia que hay en el mundo. No te digo que vivas como un monje, evitando todo y tal. Qué vida más aburrida sería eso, ¿no? Pero lo que sí te vengo a decir es que empieces a darte cuenta de que la presión forma diamantes, de que la presión crea personas sólidas, con mundos internos, con mentalidades y con confianzas que realmente son capaces luego de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad y de conseguir aquello que realmente se proponen conseguir. Personas que realmente confían en sí mismos porque tienen ese mundo interno cultivado, comparado con alguien que, no me siento, pues voy a tomarme entonces, voy a picar para sentirme cómodo.
O voy a drogarme para sentirme cómodo. O voy a procrastinar viendo la tele para no enfrentarme a mis miedos, a lo que tengo que hacer. Y lo importante no es lo que te pase en la vida, lo importante no es esa presión, hay que tener perspectiva otra vez. Lo importante no son esos miedos, lo importante es cómo los interpretas. Porque todos experimentamos todas las emociones que tú experimentas y a lo mejor tú precisamente estás escuchando esto y hay emociones que te están controlando. Pero tienes que entender que te están controlando porque tú estás decidiendo que eso sea así, estás cediendo ante esas emociones o posiblemente estés intentando ocultarlas y resistirlas, y lo que resistes persiste, como digo una y otra vez. Y cuando tú tratas de alejarte de la incomodidad, vas a experimentar más incomodidad indirectamente, porque lo que resistes persiste. Así que deja de ocultar, de resistir, de pelear los miedos, las dudas, la incertidumbre, la presión y empieza a verlo como oportunidades para hacerte más fuerte. Más fuerte. Somos más débiles en esta era en la que vivimos actualmente de lo que éramos antes y probablemente nuestros tatarabuelos dirían lo mismo de nuestros abuelos, dirían, qué débiles son esta generación. Pero bueno, es lo que vemos, es lo que observamos, que realmente los hombres fuertes, las personas fuertes producen buenos tiempos, tiempos fáciles, los tiempos fáciles producen personas débiles que crean luego tiempos difíciles. Las personas débiles producen tiempos difíciles y los tiempos difíciles crean personas fuertes. Así que ¿quién eres tú? Decide. ¿Estás experimentando presión? Utilízala a tu favor. ¿Quieres hacer eso pero te da miedo? ¡Hazlo! Porque esto te va a construir. Aprovecha cada oportunidad que tengas en el día a día de realmente expandir tu zona de confort. Porque cuando tú quieres conseguir tus objetivos significa que tienes que superar obstáculos. Todo es relativo, supera obstáculos, es mental, no tienes que superar nada en realidad. Nuestra mente limitada lo entiende así, pero en realidad la grandeza de las cosas, del universo, de Dios, es lo que tiene que pasar, digamos, para que tú llegues a donde tú tienes que llegar. Por eso todo, al final todo es interpretativo. Tú decides, tú tienes el poder de interpretación, de interpretar las cosas como tú quieras interpretarlas. Y conseguir objetivos significa superar obstáculos, salir de tu zona de confort. Por eso las personas que consiguen lo que quieren tienen esa confianza. Por eso las personas que hacen aquello que dicen que van a hacer tienen esa confianza. Y por eso las personas que dicen que van a hacer esto pero luego no lo hacen, que dicen que quieren esto pero luego no hacen nada para ir a por eso, que dicen que quieren ser de una manera o quieren cambiar este hábito, pero luego no lo hacen. Estas personas se están defraudando, se están demostrando que no son la persona que dicen que quieren ser, se están demostrando que no son la persona que quiere lo que dicen que quiere. Y eso produce personas débiles, no diamantes como lo que queremos producir nosotros realmente. Así que sal de tu zona de confort y siéntete cómodo ante lo incómodo, como siempre digo aquí. Realmente exponte a tu zona de confort. Al principio es más complicado, te va a costar más si estás muy condicionado, pero tienes que entender eso, que es condición humana, condicionamiento. Te has condicionado, te has condicionado. Imagínate que vinieses a este mundo con un lienzo en blanco otra vez. Podrías condicionarte a ser quien quisieses ser, pues eso es precisamente lo que puedes hacer ahora. ¿Cómo? Dejando de reaccionar ante quien te has creído ser hasta ahora y empezando a aceptar que eres quien quieres ser. Muy importante. Una pregunta que tengo para ti. ¿Estás tú usando a tus emociones? ¿O te están usando tus emociones a ti? Porque lo que permitimos al final, lo que conseguimos hacer la mayoría de personas, y por eso somos luego infelices y nos hacemos débiles, es que permitimos que esas emociones, que no son más que residuos del pasado, nos controlen. Entonces permitimos que nuestro personaje condicionado nos domine en el día a día. Y en el día a día hacemos lo mismo siempre, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Y al final somos la misma persona experimentando la misma realidad. Y realmente te darás cuenta de que si tú estás siendo débil, que si te estás dejando llevar por la presión, etcétera, te estás hundiendo ante estas cosas en vez de crecerte y hacerte más fuerte, es porque estás permitiendo que esas emociones te dominen, es porque estás permitiendo que esas emociones dicten lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Así que tienes que empezar a aprender a actuar a pesar de cómo te sientas, no sin ocultar esas emociones, pero siendo consciente y decir, ¿y qué? Porque tenemos esta percepción, por ejemplo, de la gente que admiramos. Yo cuando empecé a estudiar a estas personas increíbles, a las personas más exitosas del mundo, de la historia, pensaba que eran
como ángeles, que todo eran perfectos en todo. No, no. También hacen caca, también hacen pis, también tienen miedo, también cometen errores, también se enfadan. Hasta el monje que dices, oh, está iluminado, se enfada, también se enfada. Lo que quiero decir con esto al final, y es muy importante, es que tú tienes la elección de que tus emociones te controlen o tú controlar a tus emociones. Todos somos humanos y muchas veces las emociones te van a ganar la partida, pero tenemos el uso de razón, no para ocultar estas emociones, sino para ser consciente de ellas y tener esa fuerza interna, no de resistirlas, sino de, a pesar de tener ese miedo o esa duda, o sentir esa presión o ese estrés, hacerlo igualmente. Porque como decía Donald Trump, si tú realmente quieres ser un emprendedor, un empresario, alguien exitoso, necesitas lidiar con esa presión. Hay gente que dirá, Donald Trump, menuda referencia de mierda. Y como digo siempre, no confundas actividad mental con pensar. Te han dicho a ti, oh, Trump es no sé qué, Donald Trump es no sé qué, y tú dices, ah, oh, Donald Trump es verdad, es un no sé qué, es un no sé cuál. No, hay que ver más allá de las cosas. Porque creas que alguien es de una manera no quiere decir que no puedas aprender algo de esa persona. Oh, no, yo no puedo aprender nada de esa persona, es un racista, es un no sé qué. De verdad, ¿a dónde estamos llegando, joder? ¿Dónde estamos llegando? No permitas que tus emociones te controlen. Sé tú quien decide. Realmente, decide a pesar de cómo te sientes, a pesar de las emociones que experimentes, a pesar de si te sientes cómodo o incómodo, hazlo igualmente. Hazlo igualmente. No vivas en negación. Esto es algo que solemos hacer. Y te darás cuenta a lo mejor en tu vida que estás viviendo en negación. Sabes que quieres hacer cosas, sabes que quieres ir hacia adelante, sabes que tienes sueños, sabes que tienes aspiraciones, pero luego a la hora de la verdad estás ocultando todo lo que debes hacer o ser detrás de excusas, detrás de justificaciones, detrás de acciones, de distracciones, de personas, etc. En vez de realmente darte cuenta de que estás viviendo en negación, asumir autorresponsabilidad y empezar a decir ¿dónde quiero estar yo en mi vida realmente? Entender que no hay nadie, ni nada, ni nadie que te va a dar la vida que tú quieres, solo tú. Y que realmente tenemos solo una vida. Solo tenemos una vida. Vas a vivir detrás de una cortina de humo, controlado por los dogmas o por los paradigmas sociales de todo el mundo, de lo que debes hacer o no hacer, de lo que debes ser o no ser. Si tú prefieres vivir detrás de esa cortina de humo, de pequeñez, de negación, de baja autoestima, de frustración, adelante. Pero sin duda yo hace tiempo decidí vivir en el otro lado del espectro. No pienso vivir en el lado de la vida en el que estoy detrás de una cortina. Voy a vivir en el lado de la vida en el que voy a enfrentarme, digamos, de una vez a las cosas. Voy a mirar a los ojos al monstruo, entre comillas, y lo voy a atravesar. El monstruo no me detiene, porque el monstruo no existe, el monstruo es un producto de mi imaginación. Incluso esas emociones que tú puedes experimentar no es que, como digo, no es que alguien vaya a venir y te vaya a cortar la cabeza, ¿entiendes? Nos falta perspectiva. Deja de limitarte, cree en ti, confía en ti. Y dirás, ¿cómo voy a creer en mí si tal? ¿Qué prefieres, no creer en ti? Pues adelante, tienes la decisión, ¿voy a creer en mí o no? ¿Voy a dudar o voy a confiar? ¿Voy a tener miedo o voy a confiar? ¿Qué decido? Es una decisión. Ya, pero es que me siento... Da igual cómo te sientas, decide, decide. Practica el músculo de la decisión, es muy importante, muy importante. Así que realmente, es un poquito lo que quería comentar contigo hoy. Era un vídeo que quería comentar contigo hoy. La presión crea diamantes y sin embargo en el mundo tan cómodo en el que vivimos estamos tratando de evitar esa presión, no tenemos perspectiva, no apreciamos las cosas. Por eso hay gente que viene desde la pobreza, consigue hacerse rica, aprecia más el dinero, digamos, que alguien que ya ha nacido en esa familia rica y lo tiene todo. Esto es así. A no ser que esa persona que haya nacido en esa familia con muchísimo dinero haya recibido una buena educación. Y lo normal es que las familias pobres también, la mayoría acaben siendo pobres, pero ¿me entiendes? La persona que no acaba siendo pobre es porque decide no serlo. Y esa persona que decide no ser pobre, al final, sale de esa cortina de humo.
de lo que le pensó que le tocó vivir. Y todo el mundo que ha conseguido algo en la vida atravesó esa cortina de resistencias, de dificultades, y a pesar de eso, se hicieron más grandes. Así que tienes que empezar a forjar ese diamante que tienes en tu interior, que se forma con presión. Ante cualquier adversidad, ante cualquier momento que quieras salir de tu zona de confort o hacer algo y no te apetezca, hazlo. Que te dé miedo, hazlo, porque eso va a construir tu mundo interno, tu carácter y te va a permitir ser más. La presión forma diamantes. Lo contrario es ser un arenita, arenita débil. ¿Qué prefieres, ser un diamante o arenita, arenita caquita que todo el mundo pisa? ¿Qué quieres ser realmente, no? Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios con qué te quedas de este vídeo, qué te ha hecho clic en la cabeza, a lo mejor un comentario, a lo mejor un principio, a lo mejor una idea, algo te ha debido hacer clic, compártelo aquí abajo en los comentarios para que los demás puedan ver qué ha sido y también pues ver a lo mejor si les puede ayudar ese trozo, digamos, de lo que tú has deducido. Es importante eso también, somos seres sociales, aprendemos en base a eso y al final somos una comunidad de personas con criterio propio. No somos una comunidad de ovejas que siguen lo que todo el mundo dice que hay que seguir. Somos una comunidad en la que nos cuestionamos las cosas. Por ahí algunos dicen que eso es ser negacionista. Por ahí algunos dicen que eso es desinformación. Por ahí algunos dicen, da igual lo que algunos digan. También te van a decir que no puedes conseguir ese siguiente nivel en tu negocio, tu familia, tus amigos. Pero es mentira, ¿sabes por qué? Porque sí que puedes hacerlo. Y de hecho, si quieres, vas a hacerlo. Pero evidentemente tienes que saber que va a haber presión y ante esa presión tienes que crecerte y no hundirte, no cohibirte, para ser alguien que realmente se merezca aquello que quieres. Comparte este vídeo con cualquier persona que creas que se va a beneficiar, que creas que realmente tiene ese poder dentro, pero se está limitando, se está cohibiendo. Hay que espabilar ya, hay que ir hacia adelante. Y nada, suscríbete, dale a like y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien. Un saludo.